Los Miserables. Tomo 1. Fantine. Libro cuarto. Confiar es, a veces, entregar. Capítulo 3. La alondra. No basta con ser malo para prosperar. El bodegón iba mal. Gracias a los 57 francos de la viajera, la Thénardier pudo evitar un protesto y hacer honor a su firma. Al mes siguiente, volvieron a tener necesidad de dinero, y la mujer llevó a París y empeñó en el Monte de Piedad el equipo de Cosette, en la cantidad de 60 francos. Cuando hubieron gastado aquella cantidad, los Thénardier se acostumbraron a no ver en la niña más que a una criatura que tenían en su casa por caridad, tratándola como a tal. Como ya no tenía equipo propio, la vistieron con las viejas sayas, y las camisas deshechas de sus hijas. Es decir, con harapos. La alimentaban con las sobras de los demás. Esto es, un poco mejor que al perro y un poco peor que al gato. En efecto, el perro y el gato eran sus habituales comensales. Cosette comía con ellos bajo la mesa, en una escudilla de madera igual a la suya. La madre, que se había establecido, como se verá más tarde, en Montreuil-sur-Mer, escribía o, mejor dicho, hacía escribir todos los meses, con el fin de tener noticias de su hija. Los Thénardier respondían invariablemente: Cosette está a las mil maravillas. Transcurridos los 6 primeros meses, la madre remitió 7 francos para el 7º mes, y continuó, con bastante exactitud, haciendo sus envíos de mes en mes. Aún no había concluido el año, cuando Thénardier dijo: Vaya un gran favor que nos hace. ¿Qué quiere que hagamos con 7 francos? Y escribió, para exigir 12 francos. La madre, a quien convencieron de que su hija era feliz y que se criaba bien, se sometió y envió los 12 francos. Ciertas naturalezas no pueden amar por un lado, sin odiar por otro. La tía Thénardier amaba apasionadamente a sus 2 hijas, lo que hizo que detestara a la forastera. Es triste pensar que el amor de una madre puede tener algún lado malo. El poco lugar que Cosette ocupaba en su casa, le parecía que lo usurpaba a los suyos, y que aquella pequeña disminuía el aire que sus hijas respiraban. Aquella mujer, como muchas mujeres de su clase, tenía una cantidad de caricias y una cantidad de golpes e injurias para prodigar cada día. Si no hubiera tenido a Cosette, ciertamente que sus hijas, aunque idolatradas, lo hubieran recibido todo. Pero la forastera les hizo el favor de atraer los golpes para sí. A sus hijas no les tocaron más que las caricias. Cosette no hacía un movimiento, sin que cayese sobre su cabeza una granizada de castigos violentos e inmerecidos. Dulce y débil ser, que nada debía comprender de este mundo ni de Dios, sin cesar castigada, reñida, maltratada, golpeada, y que veía a su lado a 2 pequeñas criaturas como ella, que vivían como en un rayo de aurora. La Thénardier era mala para Cosette, y Éponine y Azelma lo fueron también. Los niños, en esta edad, no son más que ejemplares de su madre. El formato es más pequeño, esto es todo. Transcurrió un año, y luego otro. En el pueblo decían: estos Thénardier son buena gente. No son ricos, y educan a una pobre niña que dejaron abandonada en su casa. Creían que Cosette había sido olvidada por su madre. Mientras tanto, Thénardier, habiéndose enterado, por no se sabe qué oscuros caminos, que la niña era probablemente bastarda, y que su madre no podía confesarlo, exigió 15 francos al mes, diciendo que la criatura crecía y comía, y amenazaba con devolvérsela. «Que no me fastidie», exclamaba. «Porque le arrojo su rapaza en medio de sus tapujos. Necesito un aumento». La madre pagó los 15 francos. De año en año, la niña crecía, y su miseria también. Mientras Cosette fue pequeñita, fue la llevagolpes de las otras 2 niñas. Pero, desde que empezó a desarrollarse un poco, es decir, aún antes de cumplir los 5 años, se convirtió en la criada de la casa. A los 5 años, se dirá, esto es inverosímil. Pero, ¡ay! Es cierto. El sufrimiento social, empieza a cualquier edad. ¿No hemos visto, hace poco, el proceso de un tal Dumoulart, huérfano convertido en bandido que, desde la edad de 5 años, dicen los documentos oficiales, encontrándose solo en el mundo, trabajaba para vivir y robaba?
Obligaron a Cosette a hacer los recados, a barrer las habitaciones, el patio, la calle, a fregar la vajilla, y hasta a llevar fardos. Los Thénardier se creyeron tanto más autorizados para proceder de este modo, cuanto que la madre de la niña, que estaba todavía en Montreuil-sur-Mer, empezó a pagar mal, dejando pasar algunos meses al descubierto. Si aquella madre hubiese vuelto a Montfermeil al cabo de estos 3 años, no hubiera conocido a su hija. Cosette, tan bonita y tan fresca cuando llegó a aquella casa, estaba entonces flaca y pálida. Tenía, además, cierto aire de desconfianza. Cazurra. Decían los Thénardier. La injusticia la había hecho arisca, y la miseria la había formado fea. No le quedaban más que sus hermosos ojos que causaban lástima, porque, siendo muy grandes, parecía que en ellos se veía mayor cantidad de tristeza. Lástima daba ver, en invierno, aquella pobre niña, que no tenía aún 6 años, tiritando bajo los viejos harapos de percal agujereados, barrer la calle antes de que apuntara el día, con una enorme escoba en sus pequeñas manos amoratadas, y una lágrima en sus grandes ojos. En el lugar la llamaban la Alondra. El pueblo, que gusta de las imágenes, se complacía en dar este nombre a aquel pequeño ser, no mayor que un pájaro, que temblaba, se asustaba y tiritaba, despierto el primero cada mañana en la casa y en la aldea, siempre en la calle y en los campos antes del alba. Solo que la pobre Alondra no cantaba nunca.